Olulipa. Desde la creación y desarrollo de la religión que hoy llamamos cristianismo, siempre han habido críticas a las bases de esta religión, siendo el ataque a la inerrancia bíblica o a la inspiración divina la principal de ellas. Críticas manifestadas en la forma de exponer fallas innegables en la base principal de su religión, que es la Biblia. Puesto que si se demuestra que la Biblia tiene errores innegables, entonces esta no es divina ni tampoco inspirada, destruyendo así la rama en la cual la religión está sentada. Es así que desde su inicio, quienes se le oponen mencionan las contradicciones que tienen los libros que conforman la Biblia sobre diferentes aspectos. Las contradicciones bíblicas ocurren cuando dos o más versículos abordados desde una perspectiva literalista afirman dos o más cosas que no pueden ser ciertas simultáneamente. Las contradicciones bíblicas ejemplifican errores internos, algo que contradice el propio mensaje de la Biblia, en contraposición a errores externos, algo que la Biblia dice erróneamente del mundo exterior. Los apologistas a menudo llaman a las contradicciones bíblicas dificultades bíblicas. Sabemos o se han determinado miles de contradicciones en la Biblia. También hay alteraciones, falsedades, falsificaciones, etc. Pero de todas las contradicciones, hay dos que son las que más se utilizan a la hora de demostrar que sí hay contradicciones en la Biblia. Y estas dos son que en el libro de Génesis existen dos historias de la creación, claramente definidas y diferentes. Y la segunda es que en los evangelios existen dos genealogías de Jesús totalmente diferentes e irreconciliables. En este video vamos a tratar la primera rápidamente y la segunda en detalle. Hay dos relatos separados y que se contradicen entre sí de la creación. El primero se encuentra en el primer capítulo del Génesis y el otro en el capítulo siguiente. Muchos eruditos de la Biblia, en particular aquellos que aplican el método exegético histórico crítico, aceptan libremente que estos dos relatos de la creación, si se leen literalmente, son inconsistentes entre sí, porque fueron escritos por personas diferentes. Según la hipótesis documental que intenta rastrear cómo se formó la Biblia, Génesis 1 provino de la fuente sacerdotal, un sacerdote arónico que escribió cerca de 500 a.C., mientras que Génesis 2 llegó de la fuente yavista, escritura sobre un precursor del dios judío de la tierra de Judá, escrita cerca del 900 a.C. Por otro lado, según los literalistas bíblicos, ambos capítulos fueron escritos por Moisés siguiendo instrucciones de Dios. Dado que ambos se consideran literalmente verdaderos, deben ser consistentes en todos los detalles, pero en realidad no lo están. Sin meternos en el detalle, las contradicciones más claras están en que las mismas cosas se crearon en días diferentes dependiendo del capítulo. En uno se crean las plantas en el segundo día y en el otro se crean en el sexto día. En el Génesis 1 se crea el hombre en el sexto día, sin embargo, en el Génesis 2 en el tercero. En uno la mujer y el hombre lo hacen al mismo día y en el otro al hombre lo hace en el tercer día y a la mujer la hace de la costilla del hombre en el quinto día. La explicación de los académicos es muy razonable y fácil de entender. Dos autores de épocas diferentes, de fuentes diferentes. Sin embargo, la de los creacionistas es que ambos relatos fueron escritos por Moisés
y que uno describe la creación del universo completo y el otro describe la creación dentro del ámbito del jardín del Edén. Otros lo dividen en que uno es el universo completo y el otro es del punto de vista de la humanidad. Otros lo ponen desde el punto de vista material y el otro desde el punto de vista espiritual. Todas esas formas de ver estos dos relatos no explican nada. Tampoco estos creacionistas te quieren responder si es uno el autor, Moisés, ¿por qué demonios tenía que dar dos puntos de vista? No lo dice por qué en ninguna parte de la Biblia. Esto es risible y ningún académico que se respete apoya tal excusa. En 2 de los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento se listan los antecesores de Jesús con el fin de demostrar que Jesús es descendiente del linaje del rey David, pero ocurre que las listas no son similares. La genealogía de Jesús difiere entre los evangelios según Mateo y según Lucas. Esto es significativo porque coloca una contradicción bíblica en el corazón mismo del cristianismo, Jesucristo. Especialmente porque se profetizó que Jesús sería descendiente de David. Hay dos problemas fundamentales en esta contradicción. Primero, la falta de coincidencia de los abuelos y segundo, la falta de coincidencia en la cantidad de ancestros anteriores a Jesús. En el primer caso, Mateo lista como padre de José, o sea, el abuelo de Jesús, a Jacob. Sin embargo, Lucas lista como padre de José a Eli. Como son dos nombres tan diferentes, claramente uno tiene que ser erróneo. Asimismo, la lista que presenta Mateo incluye 40 ancestros y la que presenta Lucas incluye 76 ancestros. La de Lucas lleva la genealogía hasta los tiempos de Adán, mientras que la de Mateo solamente llega hasta Abraham. Los apologistas cristianos dicen que esto es así porque Mateo omite ciertos nombres. Irónicamente, esto no les ayuda, porque si ellos admiten que Mateo no tiene la lista completa, entonces la Biblia está proporcionando información incompleta, destruyendo así su argumento de que la Biblia es inerrante e infalible. Además de que la variación del número de ancestros también contradice la longevidad bíblica, puesto que si se toma esta genealogía, se destruye que el evento de creación haya sido en las fechas que ellos dicen. La segunda excusa es que la genealogía de Mateo se centra en el linaje de José, mientras que la de Lucas se centra en el linaje de María, pero aún así no hay respuesta para preguntas muy importantes. Primero, de que las genealogías se hacen a través del linaje del Padre, siempre. Pero ellos dicen que como la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo, entonces no era necesario hacer el linaje de José. Vamos a comprarle esa. Las otras cosas que nos responde son aún más importantes, como el hecho de que las dos genealogías divergen después del rey David. Mateo rastrea el linaje real a través de Salomón y Lucas lo rastrea a través de Nathan. Es así que las dos genealogías no coinciden más allá de Shealtiel y Zorobabel. Respondiendo a la primera excusa, que la genealogía de Lucas es por María, ¿cómo es que tú haces la lista de ancestros a través de María pero no la mencionas a ella? Porque María no se menciona en la lista de Lucas. Se menciona José, pero vamos a aceptarlo eso. El hecho es que en la lista de Mateo José tiene por padre a Joshua y en la lista de Lucas tiene a Eli. ¿Cómo explican eso? Bueno, existe la explicación llena de suposiciones y condiciones arbitrarias en la cual, por ejemplo, la solución africana, la genealogía de Mateo pasa por el padre biológico de José, mientras que la de Lucas pasa por el padre legal de José por matrimonio que viene por el concepto de levirato. El concepto de levirato es que cuando se muere un hombre que tiene un hermano, ese hermano se encarga de su esposa. Si ese hombre no tuvo hijo con esa señora, entonces el primer hijo que tenga la señora con su hermano se dirá que es descendencia del muerto.
Eso es levirato. Entonces la explicación va de esta forma. Si se dieron todas esas condiciones, que el papá de José haya muerto y que José sea hijo del hermano del papá, por eso Josué y Eli eran hermanos y él es hijo de un acuerdo de levirato. Eso es si se dan todas esas condiciones. Es una cantidad de suposiciones gigantesca. Y claro, en ninguna parte de la Biblia se menciona que José era hijo de un levirato. El pobre José de la Biblia no tiene suerte. Primero tiene que encargarse de una muchacha que está preñada por otro y ahora le quieren negar que tiene padre, que es hijo de su tío. Bárbaro. Adicionalmente, en otro evangelio que no es sinóptico, el evangelio de Santiago o James en inglés, se establece que María era hija de Ana y Joaquín, dejando bien claro que el padre de ella se llamaba Joaquín, que no era Eli o Eli. Por lo tanto, esa es otra fuente que refuta la posibilidad que la genealogía presentada por Lucas sea por el linaje de María. El Evangelio de Santiago termina diciendo que después de una infancia bien devota, viviendo en el templo, María fue entregada al cuidado de José. Los padres de la iglesia sostuvieron que ambos relatos son ciertos, no podían hacer otro. Eusebio de Cesarea, en su Historia de la Iglesia, dedica el capítulo 7 del libro primero a esta cuestión, argumentando que las divergencias se basan en si uno es considerado padre por naturaleza o por ley. De manera similar, en su libro Una exposición exacta de la fe ortodoxa, Juan Damasceno sostiene que Eli o Eli, de la tribu de Nathán, murió sin hijos, y Jacob, de la tribu de Salomón, tomó a su esposa, levantó descendencia a su hermano y engendró. José, de acuerdo con las escrituras, es decir, Gibún, la misma de que un hombre debe casarse con la viuda sin hijos de su hermano. Por lo tanto, José es por naturaleza hijo de Jacob, del linaje de Salomón, pero por ley es hijo de Eli, de la línea de Nathán. En fin, la mayoría de los eruditos modernos descartan este enfoque. Raymond E. Brown lo llamó una deducción piadosa y Joaquín Nilka la desesperación de la vergüenza. D.A. Carson llama a esta lectura dolorosamente artificial y probablemente los que leen la Biblia no podrán deducirla o entenderla. Asimismo, R.P. Nettlehouse llama a esta lectura antinatural y forzada. Hay otras interpretaciones de cómo esta calificación se relaciona con el resto de la genealogía. Algunos ven el resto como la verdadera genealogía de José, a pesar de la genealogía diferente dada en Mateo. Está de más decir que los estudiosos modernos tienden a ver las genealogías de Jesús como construcciones teológicas más que como historia fáctica. Los pedigrís familiares normalmente no habrían estado disponibles para las familias no sacerdotales, y las contradicciones entre las dos listas se consideran una evidencia clara de que no se basan en registros genealógicos. Además, el uso de títulos como hijo de Dios e hijo de David se consideran evidencia de que no provienen de las primeras tradiciones evangélicas. Raymond E. Brown dice que las genealogías no nos dicen nada acerca de sus abuelos y sus bisabuelos. Marcus Borg y John Dominic Crossan sostienen que ambas genealogías son invenciones para apoyar afirmaciones mesiánicas. En otras palabras, estas genealogías fueron inventadas por los evangelistas para demostrar que Jesús era el Mesías por ser descendencia de David, cumpliendo así con las profecías que dicen que el Mesías tiene que venir del linaje de David en el Viejo Testamento. La mejor conclusión que le podemos dar a esta contradicción es la escrita por el emperador romano Flavio Claudio Julián por el 361-363 después de Cristo. Él dice, pero es muy claro que ninguno de estos relatos se refieren a Jesús, porque ni siquiera él es de Judá. ¿Cómo puede serlo si según ustedes no fue hecho por José sino por el Espíritu Santo? Porque en sus genealogías rastrean a José hasta Judá y no pueden inventar ni siquiera esto de manera plausible, porque Mateo y Lucas quedan refutados por el hecho de que no están de acuerdo con respecto a la genealogía de Jesús. Y ya está.
hasta un emperador romano, solo casi cerca de 400 años después de supuestamente haber existido Jesús, refuta estas genealogías llamándolas invenciones, tal como se les considera en el día de hoy. Son invenciones teológicas con el objetivo de hacer que el personaje de Jesús cumpla con las profecías de lo que se consideraba en esos tiempos un Mesías debía cumplir. Y es por todo lo que anteriormente he expuesto que los evangélicos literalistas del día de hoy sufren cada vez que uno les menciona estas contradicciones, porque no tienen una respuesta que sea convincente, quedando así la inerrancia bíblica ante los ojos de muchos destruida.